Mi nombre es Cristian Ramírez y hoy, como parte de nuestro estudio de metodología de la investigación del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, tengo el honor de iniciar un diálogo muy importante. Me acompaña el pastor Josué Mosquera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Santo Domingo. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Dios te bendiga, Cristian. Muchas gracias también porque me das esta oportunidad para colaborar con la Iglesia Vera. Dios te lo bendiga. Muchas gracias. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Podría, pastor, compartirnos el proceso de su llamado ministerial? Bueno, creo yo que el proceso de llamado ministerial de los creyentes comienza cuando recibimos a Cristo. Ahí comienza el proceso. En mi caso, comenzamos nosotros a tener un proceso formativo en la iglesia de discipulado y en ese camino del discipulado empezamos a servir al Señor. Nos ofrecimos a servir al Señor en muchas áreas de la iglesia, desde limpiar, pintar, arreglar, barrer, y uno va avanzando en el discipulado. La iglesia tiene algunos discipulados, luego entramos en el seminario de FLET y llegó un momento en que la verdad ni siquiera supe cuando ya estábamos dando clases, estábamos enseñando. Lógicamente, ese proceso de llamado ministerial incluye la formación, no solamente la formación teológica, académica, sino la formación ministerial con el testimonio, ¿no?, que tiene que ir acompañado del hermano. Allí comenzó ese proceso. Interesante y extenso el proceso. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha tenido o ha enfrentado en su ministerio, pastor? Bueno, creo que uno de los mayores desafíos es cuando uno no sabe para qué te has estado preparando, porque yo estaba tranquilo en mi trabajo y claro, hemos recibido la preparación académica, digámoslo así, para servir, ya estábamos sirviendo al Señor y de un momento a otro la iglesia de aquí de Santo Domingo tuvo un cambio. El pastor que servía aquí fue llamado a servir a otra congregación, entonces en la iglesia hubieron unas elecciones, se presentó una terna y yo era parte de esa terna. De hecho, fui parte de la terna porque el pastor me dijo, bueno, tú puedes ser parte de la terna, estás capacitado para hacerlo, pero realmente habían otras opciones y yo pensé que una de las otras opciones era la mejor, ¿no? De hecho, yo cuando di mi voto por otro hermano para que sirva en el ministerio. Sin embargo, ahí fue un desafío porque asumimos una labor desde lo que nos encargaba el pastor, desde la pastoral y la administración que ya existía, pero ahora resulta que esa administración ya no existe, sino que tú pasas a administrar. Y eso fue un desafío. Pastor, ¿cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años y cuál es el mayor riesgo cultural o tecnológico que ve en esa evolución? La iglesia tiene cambios, ¿sí? Y uno de los cambios que ha tenido la iglesia en los últimos años es el cambio tecnológico. Post pandemia quedó una iglesia virtual también, ¿sí? Porque la mayoría de las congregaciones en el tiempo de la pandemia emitían los cultos y eso hizo que el ministerio a nivel mundial se expanda, ¿no? Entonces yo creo que allí hubo un cambio y de hecho lo que no teníamos antes pensado, porque antes nosotros, la pandemia terminó, pero nosotros seguimos transmitiendo cultos, se siguen transmitiendo mensajes, se sigue utilizando los medios tecnológicos. O sea, vamos a decirle, esa es la parte positiva. Pero la parte que yo la veo culturalmente peligrosa, que representa un riesgo, que asimismo como se enseña, se proclama la sana doctrina, asimismo también la falsa doctrina ha proliferado. Ahora, eso es un problema, que en el tiempo de la pandemia, como las personas no tenían nada que hacer, los hermanos de la iglesia, nosotros creamos un grupo de WhatsApp de los miembros de la iglesia, porque nosotros nos manteníamos conectados, mandábamos los vídeos de culto, los estudios bíblicos se hacían por Zoom, teníamos, o sea, todo se manejaba de forma virtual, incluso durante ese tiempo, qué sé yo, nosotros adquirimos cuenta de Zoom para poder trabajar, ¿no? Entonces fue una experiencia que nos llevó a un cambio, a una evolución. Pero resulta que como los hermanos estaban en casa, encerrados, entonces se veían 3, 4 prédicas en el día.
sin mencionar nombres, veían 2, 3, 4 predicadores. Y cuando ellos consideraban que una predica era muy buena, sencillamente la compartían al grupo de WhatsApp. Ahora, se me generó un problema para mí. ¿Cuál fue el problema? Que yo tenía que tomarme el tiempo para ver toda esa predicación. A veces había predicaciones de 20 minutos, a veces había unas más largas, y lo cierto que tenía que ver todo. Cuando la predicación estaba bien, yo decía excelente, todo estuvo bien. Pero el problema no fue ese, el problema es que compartían los hermanos 10 predicaciones en un día. Mucho tiempo para poder revisar. Por supuesto, eso no se podía revisar. Como no se podía revisar, me tocó al comienzo revisar y me di cuenta que había el riesgo. Hay una predicación que es el 90% bíblico o el 95% bíblico, pero el 5% es herejía. Entonces, ese 5% contamina todo el resto. ¿Por qué razón? Porque el oyente lo va a recibir todo como una verdad doctrinal. Y al otro día venían las llamadas telefónicas. Pastor, cierto que en el cielo también va a haber matrimonio, nos vamos a casar allá. Y ahí uno tenía que empezar la explicación, sacar los versículos. Eso me llevó a tomar una decisión, que decirle, hermanos, ya en el culto, hermanos, por favor, no compartan las enseñanzas. Y lógicamente la complejidad es que así como se propaga la sana doctrina, la falsa también. Y yo veo eso como algo complejo. ¿Cómo prepara su corazón y su mente para predicar cada semana? ¿Y cómo evita que el estudio se convierta solo en una tarea de trabajo? Bueno, en primer lugar, creo que nosotros tenemos que amar la palabra del Señor. Hay una premisa de la que yo parto, que es la del Salmo 119, uno de sus versículos dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y esta creo que es una disciplina que se adquiere antes de comenzar a salir del ministerio, ¿no? Entonces, preparamos nuestro corazón cuando amamos la palabra del Señor, pero la preparación del corazón viene no solamente con el conocimiento, sino con la obediencia a la palabra del Señor, cuando nos rendimos al Señor. El rey David decía que el Salmo 51, que lo escribió, el Salmo de su anhelo de ser restaurado después de haber caído en tremenda falta con Betsabé, ¿no? Y de matar a Urias Eteo. Él dice en este salmo que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, esa relación con Dios, un corazón contrito quiere decir un corazón obediente. Está dispuesto a hacer lo que Dios dice. Y eso tiene que partir del amor. ¿Sí? Entonces, no es fácil cantar Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Pero cuando Jesús me dice que yo tengo que hacer algo tan sencillo, que tengo que soportar, como dicen, nos soportados unos a los otros en amor, y de repente no lo quiero soportar, ¿cómo está ahí mi amor? ¿No? Pero son decisiones, son decisiones. Entonces el corazón se prepara cuando nosotros decidimos a obedecer al Señor, aún en contra de nuestra naturaleza. Entonces, Señor, tú lo dices, lo voy a hacer, porque tú lo dices, y porque yo te amo, y porque quiero cumplirlo, y aún decirle la verdad, Señor, no estoy tan dispuesto a querer hacerlo, pero lo voy a hacer porque te amo. Ahí es la preparación del corazón. Y la preparación de la mente es igual, porque no hacemos esto una rutina intelectual, porque si fuera de hacer esto una rutina intelectual, en este tiempo el uso de la inteligencia artificial es una maravilla. Ya hay gente que le dice a la IA que por favor nos despide en oración. Entonces, bueno, creo yo que definitivamente el estudio de la palabra no es una carga, sino más bien es un deleite. Cuando el estudio de la palabra del Señor es un deleite, nunca se ha convertido en una carga para ti. Entonces allí tu preparación está lista para compartirlo de ahí. Y por supuesto,
lo compartes arriba, cuando tú lo crees, tú lo recibes para ti primero, estás dispuesto a practicarlo primero tú mismo en tu vida, entonces ahí lo comparto a los demás. Y así solamente como un pequeño paréntesis. ¿Sabes qué predicaciones que yo no he hecho? Yo he tenido el sermón listo, estaba a punto de ya. estaba a punto de predicar, pero el día anterior decidí cambiar la predicación. Eso me ha ocurrido en estos 11 años de ministerio 2 veces. Y en esas 2 veces ha sido porque el Señor me ha confrontado y me ha dicho, lo que vas a predicar, tú estás dispuesto a practicarlo. Entonces, si no estoy dispuesto a practicarlo, no quiero ser allá arriba un escriba o un fariseo hipócrita, que el Señor venga y me diga, todo lo que dice está bien, pero no sean como él. ¿Sí? Entonces, en 2 ocasiones me ha ocurrido, tuve que cambiar la predicación, después doblar mis rodillas, orar al Señor, pedirle que me perdone, que me ayude, pero yo no puedo predicar lo que no estoy dispuesto a practicar. Y ese es el resultado de la preparación de la mente y del corazón. ¿Cómo equilibra usted su vida personal y la vida de su ministerio? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo creo que hay un dato clave aquí, ¿no? El llamamiento del ministerio pastoral es un llamamiento a tiempo completo, en primer lugar. Y vamos a decirlo de esta manera, nuestra vida personal es Cristo. Tengo un buen amigo que es pastor y una vez conversando con él le dije, ¿cuánto es tu día libre para pegarnos una escapada, no? Y él me dijo, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, ¿cómo que es eso? Tu día libre de la semana. Entonces él me dijo, ¿pero qué es eso? Yo no sé lo que significa día libre, ¿no? En la realidad, el ministerio es a tiempo completo, nos recuerda la vida de Jesús. Jesús en una ocasión se quedó dormido cruzando el mar de Galilea, en el cabezal del barquito. ¿Por qué se quedó dormido allí? Del cansancio. Y porque no tenía otro lugar para dormir. Otro día en el Evangelio de Marcos hay una historia de que siempre la recuerdo, que dice en Marcos capítulo 6, el versículo 31, el Señor le dice al discípulo, vámonos a un lugar aparte para comer algo. No tenían tiempo ni para comer. Y así el pasaje lo dice de manera literal. No tenían tiempo aún para comer. Entonces, esa es la verdad dentro del ministerio. Ahora, lógicamente hay un dato clave allí. De pronto alguien dice, bueno, entonces los pastores no tienen vida. No, no. Nuestra vida es Cristo, que es muy distinto. Jesús dijo en una ocasión, cuando los discípulos lo encontraron conversando con la mujer samaritana, y los discípulos habían ido a comprar comida, y cuando ellos vinieron y hablaron con el Señor, le preguntaron, ¿ya comiste? Y Jesús le dijo, la comida que yo tengo que comer es otra, ¿sí? ¿Cuál es la comida que tenía que comer? Ir a esa aldea de Samaria y predicarles el Evangelio. Entonces nosotros servimos con pasión al Señor, pero sí tenemos la alegría, el gozo, porque alguien podría decir, entonces los pastores están allí, viven sobrecargados. Puede ser que a veces nos sobrecarguemos, no digo que no, pero hay un dato clave en todo esto, que cuando termina la jornada de trabajo, es verdad, quedamos exhaustos, pero quedamos satisfechos, quedamos con una alegría, con gozo, quedamos con paz de haber servido a nuestro Señor y de responder al llamado, la necesidad que hay. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sienten ese llamado al ministerio? Y también quiero agregar allí una pregunta. ¿Y qué desafío de su propia juventud lamenta no haber tomado más en serio? Bueno, de mi propia juventud, por haber trabajado más en serio, yo nací en un hogar cristiano. En mi juventud viví enfocado en otras cosas, viví enfocado en los estudios, en la preparación y en el trabajo. O sea, me enfoqué totalmente en eso, en mi desarrollo personal.
Y lógicamente iba a la iglesia, pero para mí la iglesia solamente era el camino de la religión que había heredado de mis padres, nada más. Eso dio un giro, conocí al Señor ya, en verdad, mi encuentro personal con Jesucristo. Y eso ocurrió a los 25 años. Ya no estaba tan mozo, tan joven, pero de todas maneras me di cuenta que si no comenzaba a tomar buenas decisiones en mi vida, iba a arruinar mi vida, ¿no? Iba a arruinar mi vida ya por segunda vez, porque hasta los 24 años yo había hecho de mi vida un desastre. Ahora, a los 25 años, yo empecé de nuevo en el camino de la fe. Y recién a los 32 años comencé a servir. ¿Ya? Y después, lógicamente, sí dije, pude haberlo hecho antes, ¿no? Ahora, ¿qué consejo le daría yo a los jóvenes desde mi experiencia personal? En primer lugar, que se preparen. Y la preparación tiene que ser dinámica en ambas áreas, en el área académica, en cuanto a lo secular, o sea, que estudien su carrera, su profesión, por un lado, y por otro lado, que se preparen en los discipulados de la iglesia. Que se preparen, no, en vez de estar viendo series, películas y todo eso, pueden estarse preparando, ¿sí? Siguiendo la ruta de discipulado. O sea, ambas cosas tienen que ir de la mano. Que sirvan al Señor, porque cuando están jóvenes tienen más fuerza para servir al Señor, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho cuando veo a los chicos que jóvenes de 23 años, 24 años, han acabado su carrera universitaria y hay unos que ya están inscritos, ya están estudiando en el SBA. ¿Ya? Eso me da alegría. Los pelados tienen fuerza, o sea, van a trabajar algo. Bueno, no es que yo me sienta viejo, ¿no? Pero yo sé que ellos están con toda esa energía, ese ímpetu. Sí. Entonces, ese sería mi consejo, prepárense, pero sean de buen testimonio. Porque definitivamente, en cuanto a la preparación académica, gente busca buenos profesionales, ¿o no? Busca buenos profesionales. Si vas a ser un ingeniero, debe ser un buen arquitecto, apunta a ser el mejor. Si vas a ser abogado, ser un abogado que no se contamine con la corrupción, va a ser difícil, pero sí se puede, sí se puede, sí se puede. Si vas a estudiar politología, vas a entrar en el camino de la política, los muchos jóvenes que estén allí para apoyar en esas leyes, aconsejar a todos ellos. Correcto. Ahora aquí la clave es de que así como queremos los mejores profesionales, tenemos que ser los mejores creyentes. Como dice la Escritura, ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Los jóvenes tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Eso es lo que yo pienso. Pastor Mosquera, ha sido un aporte sumamente enriquecedor, de verdad. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, su familia y su ministerio. ¿Sí? Que Dios me lo bendiga. Gracias, Dios te bendiga. A ustedes, muchas gracias, pastor. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.